el eco de su propia voz, frágil y extraña, rebotó en las paredes de grafeno reforzado. 21 se puso en pie, sus extremidades temblando mientras el sistema circulatorio artificial bombeaba energía a través de venas que no habían pulsado en un milenio. A medida que sus ojos se ajustaban a la penumbra, una interfaz holográfica parpadeó en el centro de la sala. Era un registro de fallos del sistema, una letanía de errores que narraba el fin de una era. La transición de Bomi, la científica, la madre, la mujer, a la androide 21 fue inmediata y dolorosa. Un espasmo eléctrico recorrió su columna vertebral y, por un segundo, su piel se tornó de un rosa pálido y sus ojos de un rojo incandescente. El hambre, ese vacío gravitacional en su estómago, rugió con una fuerza renovada. Los archivos de Jero. Se acercó a una consola medio sepultada por escombros. Al contacto con sus dedos, los datos fluyeron directamente a su cerebro. No quedaba rastro del Dr. Jero, ni de Cell, ni de los guerreros que una vez llamaron Z. La realidad exterior. Los sensores de superficie, aún funcionales por milagro de la ingeniería de la Red Ribbon, enviaron imágenes. Cielos de un azul prístino, bosques infinitos donde antes hubo metrópolis y una ausencia total de firmas de energía de combate. Se han ido, murmuró, esta vez con una nota de alivio que rápidamente fue sofocada por la desesperación. 1000 años de evolución para despertar en un jardín vacío. Caminó hacia la salida del búnker. La enorme compuerta de acero, diseñada para resistir ataques nucleares, estaba deformada por el movimiento de las placas tectónicas. Con un movimiento fluido de su brazo, una esfera de energía color magenta desintegró el obstáculo como si fuera papel. Al salir, el aire gélido de las tierras del norte golpeó su rostro. No había rastro de tecnología, ni de ki, ni de los caramelos que solía desear. Solo el viento silbando entre las ruinas de lo que parecía ser una torre de vigilancia de la antigua patrulla roja. De repente, algo captó su atención. Un pulso débil, pero distinto. Una firma de energía que no era natural. No era un humano, ni un animal, sino algo que vibraba en una frecuencia que ella reconoció instantáneamente. Nanotecnología. 21 sonrió, y por primera vez en 1000 años, sus colmillos brillaron bajo la luz del sol. El mundo podía haber cambiado, pero su diseño era perfecto. Si no había guerreros para devorar, ella misma sembraría las semillas de su banquete. 21 se dejó caer sobre una roca cubierta de líquenes, cerrando los ojos. El mundo exterior era demasiado brillante, demasiado vacío. Al cerrar los párpados, el vacío no desaparecía. Se llenaba con las astillas de una vida que no le pertenecía del todo, pero que dolía como si fuera suya. El primer recuerdo que emergió fue el de un niño. No era la imagen estática de una fotografía, sino el olor a ozono y el sonido de una risa que se cortaba abruptamente. Jebo. Ese era su nombre. Lo vio correr por un laboratorio mucho más rudimentario que este. Recordó la calidez de su mano pequeña antes de que la guerra, esa obsesión eterna de Jero con la patrulla roja, se lo arrebatara. El duelo transformado en metal. Recordó a Jero, no como el kiborg amargado que llegó a ser, sino como un hombre joven cuya genialidad se volvió oscura tras la pérdida. Lo traeré de vuelta, juraba él. Pero 21 ahora comprendía la cruel ironía. Jero no buscaba devolverle la vida a su hijo, buscaba perfeccionar su muerte a través de la robótica, el modelo 16. Luego vinieron los recuerdos del proyecto 21. Bomi no fue solo la arquitecta, fue el lienzo. Recordó el frío de la mesa de operaciones. Recordó que, en sus últimos días como humana, su propio cuerpo empezó a fallarle, devorado por una enfermedad o quizás por el estrés de vivir a la sombra de un genio loco. Jero le prometió la inmortalidad, pero lo que le dio fue una fusión impura. No eres solo humana, Bomi. Eres la suma de todas las especies. Tienes la astucia de los terrícolas, la resistencia de los Saiyajin y el hambre infinita de los Majin. Esa revelación en su memoria fue como un latigazo. Recordó el momento en que su ADN fue inyectado con las células recolectadas de Majin Buu. Sintió de nuevo ese primer chispazo de conciencia después de la cirugía. No era amor lo que sentía por Jero, era una necesidad biológica de consumirlo. El fragmento más nítido fue el final.
Gero, ya convertido en el androide 20, mirándola con una mezcla de orgullo y terror. Él se dio cuenta demasiado tarde de que había creado algo que no podía controlar. Eres perfecta, mi querida Bombi, le había dicho él, mientras la sellaba en la cápsula. Pero el mundo aún no está listo para tu apetito. Duerme hasta que las esferas del dragón hayan sido olvidadas y solo quedes tú. 21 abrió los ojos en el presente. Ahora entendía por qué estaba sola. Gero la había preservado como su obra maestra definitiva, una póliza de seguro contra el olvido. Pero en el proceso, la había dejado en un mundo donde no quedaba nada de la familia que ella amaba. Se tocó la mejilla y se sorprendió al sentir una lágrima. No era rosa, era transparente, humana. Pero en lo profundo de su garganta, un gruñido rompió el silencio. El hambre Majin estaba despertando, devorando la tristeza y reemplazándola con una urgencia voraz. Tiempo después, Bombi voló durante días, horrorizada. No quedaba rastro de la Red Ribbon, ni de los Saiyajines, ni de la vida que conocía. El mundo estaba en paz, una paz asfixiante y vacía. Fue entonces cuando sintió una presión energética, no violenta, pero tan vasta como el océano. En el pico más alto de las montañas, sentado sobre una roca, estaba él. Su cabello era de un plata líquido que brillaba bajo la luna, y sus ojos, de un gris mercurio, reflejaban una calma absoluta. La doctrina de los ángeles ya no era una técnica para él, era su estado natural. Goku ya no envejecía. Su cuerpo se había convertido en un recipiente de energía divina pura. Tú, Bombi aterrizó con estrépito, sus ojos azules brillando con odio. Tú eres el origen de todo. El hombre que destruyó el legado de mi familia. Son Goku. Bombi atacó con una ferocidad nacida de la desesperación. Lanzó ráfagas de energía y golpes que habrían pulverizado montañas, pero Goku ni siquiera se puso en guardia. Se movía con una fluidez fantasmal, esquivando cada ataque por milímetros, sin contraatacar. Pelea. Mátame o déjame matarte. Gritó ella, cayendo exhausta sobre la nieve. No soporto este silencio. Goku se acercó lentamente. Su presencia no irradiaba calor, sino una paz nostálgica. Se sentó a su lado y, por primera vez en siglos, habló. Su voz era profunda, cargada de una tristeza que los años no habían podido borrar. Ya no hay nadie por quien pelear, Bombi, dijo él, mirándola con una ternura que la desarmó. Eres lo único que queda de mi hogar. El Dr. Gero, tus hijos, mis amigos, todos son cenizas ahora. Bombi lo miró con desprecio, pero sus manos temblaban. Te odio. Por tu culpa, Gero se volvió loco. Por tu culpa, soy un monstruo que tiene hambre de todo. Lo sé, respondió Goku con una sonrisa triste. Pero hoy, verte aquí, es como volver a ver a Bulma, o a Krillin. Eres el último vínculo que me queda con la vida que amé. No te veo como una enemiga. Te veo como un milagro. Pasaron los meses. Bombi se quedó, inicialmente con la intención de encontrar una debilidad en él, pero el odio es una llama difícil de mantener cuando no hay viento que la avive. Goku le enseñó a meditar para controlar su hambre. Le contaba historias de torneos de artes marciales, de banquetes infinitos y de un hijo llamado Gohan que amaba los libros. Bombi, a su vez, le hablaba de la ciencia, de la música de su época y de los sueños que tenía antes de convertirse en un androide. Una noche, bajo una aurora boreal, Bombi rompió el silencio. ¿Por qué me miras así, Goku? Como si fuera algo valioso. Goku extendió su mano y rozó su mejilla. Su tacto, imbuido del poder de los dioses, era extrañamente reconfortante. Porque durante 1000 años estuve solo, siendo un observador del universo. Pero tú me recordaste lo que es ser humano. Me hace sentir que Son Goku todavía existe, y no solo este guardián plateado. Bombi sintió algo que su programación no podía explicar. El odio, esa vieja armadura, se desmoronó. Se inclinó hacia él, buscando el calor del último hombre que conocía su nombre. Eres un idiota, Goku, susurró ella, cerrando los ojos mientras se refugiaba en sus brazos. Pero supongo que somos los únicos idiotas que quedan en este mundo. La nieve caía en silencio sobre ellos, pero por primera vez, el frío no parecía una amenaza para la estructura biológica de Bombi.
En el refugio de los brazos de Goku, la vibración constante de sus células, ese zumbido de hambre y odio que había sido su única compañía, comenzó a sintonizarse con la frecuencia armónica del ultra instinto. Goku no la soltó. Su pecho, aunque firme como el granito, subía y bajaba con un ritmo pausado. Dime, Omi, susurró él, su voz vibrando contra la sien de la androide, en todos tus cálculos y en los archivos que Gero te dejó, ¿alguna vez predijiste un final así? Omi soltó una risa amarga, ocultando el rostro en el hombro de la túnica desgarrada de Goku. Mi esposo calculó cada trayectoria de tus golpes, cada aumento de tu poder. Pero nunca calculó el tiempo. Él creía que el odio era eterno, que la venganza se mantendría fresca en un frasco de criogenia. Se separó apenas unos centímetros, lo suficiente para mirar esos ojos de plata. No previó que el universo simplemente se cansaría de nosotros. Goku sonrió, y por un momento, el brillo divino de sus ojos se suavizó, dejando ver al niño que una vez fue a buscar aventuras en una nube voladora. A veces, para que algo nuevo crezca, el mundo necesita descansar, dijo él, extendiendo una mano hacia el horizonte, donde las ruinas de una antigua ciudad se desvanecían bajo el bosque. Pasé siglos vigilando las galaxias, viendo nacer y morir estrellas, pero nada de eso se sentía real. Todo era perfecto. Demasiado perfecto. Hasta que llegaste tú construido, tus explosiones y ese carácter tan parecido al de las mujeres que conocí. Omi arqueó una ceja, recuperando un destello de su antigua altivez. ¿Me estás comparando con tus viejas amigas, Saiyajin? Soy una maravilla de la ingeniería, no una simple humana. Eres ambas cosas, la corrigió él con suavidad. Por eso me haces falta. Los dioses no necesitan comer, ni dormir, ni recordar. Pero tú todavía tienes hambre. Y extrañamente, esa hambre me recordó que yo también tengo una esencia que no es solo luz y cosmos. Omi guardó silencio, procesando la calidez que emanaba de él. El hambre Majin, esa bestia que siempre exigía consumir energía para evolucionar, se sintió saciada de una manera que los dulces o el ki nunca lograron. No era una saciedad física, sino una quietud existencial. ¿Qué haremos ahora?, preguntó ella, su voz apenas un susurro entre el viento polar. No hay laboratorios que reconstruir, no hay enemigos que vencer. Solo estamos nosotros, dos reliquias de un pasado violento. Goku se puso en pie con una gracia sobrenatural y le tendió la mano. Por un momento, su aura plateada se expandió, iluminando la montaña entera como si el sol hubiera nacido a medianoche. Haremos lo que siempre hicimos, Omi. Vivir. Sus ojos mercurio brillaron con una chispa de travesura. Aunque el mundo esté en paz, todavía puedo enseñarte a volar más rápido que el viento. Y quizás, si buscamos bien entre las ruinas de la Capsule Corp, encontremos algo de ese café que tanto te gustaba mencionar. Omi tomó su mano, sintiendo la callosidad del guerrero y la suavidad del ángel. El odio se había ido, reemplazado por una curiosidad científica y algo mucho más profundo. Si vamos a hacer esto, Goku, dijo ella, permitiendo que una sonrisa genuina curvara sus labios, asegúrate de mantener el ritmo. No querrás que una reliquia te deje atrás. Más tarde. En la cima del mundo, dos seres que deberían haber sido enemigos mortales, encontraron el amor en el único lugar posible. El final de los tiempos. El mundo ya no era un páramo silencioso. Los bosques de cerezos que Omi plantó ahora se extendían por kilómetros, y el aire, antes cargado de polvo y olvido, vibraba con el canto de nuevas especies de aves. En el valle que rodeaba su hogar, las primeras aldeas comenzaron a levantarse. No eran ciudades de acero y neón como las de la era de Bulma, sino asentamientos de piedra y madera que convivían con la naturaleza. Los nuevos habitantes de la Tierra, una mezcla de bioingeniería de Omi y la esencia vital que Goku infundía en la Tierra, los veían como algo más que gobernantes. Para ellos, eran los eternos. Goku había asumido un rol que nunca imaginó. El de un sabio silencioso. Ya no buscaba rivales fuertes, sino que enseñaba a los jóvenes a sentir el ki, no como un arma, sino como una conexión con el planeta.
se le veía caminar por los campos, con su doji desgastado y su aura plateada fluyendo como una brisa suave, ayudando a los agricultores o meditando con los niños. Bomi, por su parte, era el pilar intelectual. Desde su laboratorio, convertido ahora en un templo de conocimiento, vigilaba el equilibrio del mundo. Había logrado lo que Hero nunca pudo: usar la ciencia para proteger la vida en lugar de subyugarla. Una tarde, mientras observaban a un grupo de jóvenes practicar movimientos básicos de artes marciales bajo el sol poniente, Bomi se recostó en el hombro de Goku. ¿Alguna vez pensaste que terminarías así?, preguntó ella con una sonrisa traviesa. ¿Siendo el dios de una nueva humanidad al lado de la mujer que juró destruirte? Goku soltó una risa ligera, un sonido que aún conservaba la calidez de su juventud. Para ser sincero, Bomi, yo solo pensaba en la siguiente comida. Pero estar aquí contigo, viendo cómo la vida florece de nuevo, es una victoria más grande que cualquier torneo que haya ganado. A pesar de la paz, la nostalgia seguía siendo el hilo que los unía. A veces, en las noches claras, Goku se quedaba mirando las estrellas, buscando una luz que ya no existía. El planeta Vegeta, el nuevo Namek, o simplemente el rincón del cielo donde solía estar el palacio de Kamisama. Bomi lo notaba. Ella se acercaba y le entregaba una pequeña esfera de cristal que había fabricado. Dentro, mediante hologramas de memoria, se reproducían imágenes borrosas de un pequeño niño con cola y una chica de cabello azul en una motocicleta. No dejes que se borren, Goku, le decía ella suavemente. Mientras los recordemos, ellos siguen viviendo en este mundo. Las conversaciones entre ellos eran el único sonido que rompía el viento de un planeta vacío. Con el paso de los siglos, sus diálogos dejaron de ser enfrentamientos para convertirse en una danza entre la filosofía de un dios y la lógica de una científica que redescubría su corazón. Una noche, sentados frente a una pequeña fogata que Goku mantenía encendida solo por el placer de ver el fuego, pues ya no necesitaba calor, Bomi rompió el silencio. ¿Cómo lo hiciste, Goku?, preguntó ella, observando cómo las chispas se perdían en la atmósfera. ¿Cómo pasaste cientos de años solo antes de que yo despertara sin volverte loco? Goku miró las llamas, sus ojos grises reflejando una paz infinita. Al principio fue difícil. Buscaba presencias, volaba de un lado a otro esperando sentir un ki familiar. Pero con el tiempo, el ultra instinto me enseñó que nada desaparece de verdad. El aire tiene el rastro de la risa de mis hijos, la tierra tiene la fuerza de mis amigos. Pero, hizo una pausa y la miró directamente, era como leer un libro que ya conoces de memoria. Tú eres la primera página nueva en mucho tiempo, Bomi. Bomi bajó la mirada, jugueteando con una piedra. Yo solo recuerdo el frío de la cápsula. Y un odio que me quemaba por dentro. Me programaron para que mi único propósito fuera el final de tu historia. Ahora que estamos aquí, siento que soy una herramienta que olvidó para qué fue fabricada. Quizás no fuiste fabricada para un final, dijo Goku con suavidad, sino para ser el comienzo de lo que viene después. En otra ocasión, mientras Bomi analizaba una de las pocas flores que habían logrado sobrevivir al cambio climático, Goku la observaba con curiosidad. Ella solía tener ataques de hambre voraz, un remanente de su diseño como Android 21. ¿Todavía lo sientes, verdad? ¿Ese vacío en el estómago?, preguntó Goku. Es constante, admitió ella, apretando los dientes. Es un hambre que me pide devorarlo todo. Convertir la energía en materia, consumir para evolucionar. Es la parte monstruo que Hero dejó en mí. Goku se levantó y se puso frente a ella, ofreciéndole su mano. A veces, cuando peleaba con tipos muy fuertes, yo sentía lo mismo. Una sed de más poder, de ir más allá. Pero aprendí que el hambre se calma cuando encuentras algo que te llena por dentro, no por la boca. Bomi soltó una carcajada amarga. Qué fácil suena para un Saiyajin que alcanzó el estado de los dioses. No es fácil, replicó Goku, tomando su mano y poniéndola sobre su propio corazón. Mira. Mi corazón late porque decido que lata. Tu hambre es una señal de que estás viva, Bomi. No la veas como un defecto. Úsala para querer vivir más. Úsala para quererme a mí, si hace falta. Bomi se quedó gélida por un segundo. La honestidad brutal de Goku siempre la desarmaba.
Eres un idiota, susurró, pero no soltó su mano. Un idiota que no sabe lo peligroso que es decirle eso a alguien que fue diseñada para comerte. Perdóname, dijo él con una sonrisa desafiante pero dulce. Soy bastante difícil de digerir. El momento más profundo ocurrió cuando encontraron las ruinas enterradas del antiguo laboratorio del Dr. Gero. Bomi se quedó paralizada frente a los restos de una computadora central. Él era mi esposo, dijo ella, con la voz quebrada. Y el hombre que me convirtió en esto. Lo odio por lo que me hizo, pero también me duele que no quede nada de él para poder decírselo a la cara. Goku caminó entre los escombros, tocando las paredes metálicas oxidadas. Vegeta también me odiaba. Y Piccolo. Incluso Freezer. Pasé mi vida rodeado de gente que quería verme muerto. Pero después de tanto tiempo, Bomi, te das cuenta de que el odio es una carga muy pesada para llevarla toda la eternidad. Bomi se giró hacia él, con lágrimas rosadas rodando por sus mejillas. ¿Cómo puedes perdonar todo tan fácil? Él mató a tus amigos, él causó tanto dolor. No lo perdono por lo que hizo, aclaró Goku, acercándose para abrazarla, lo perdono porque ya no puede hacernos daño. Y porque, de alguna forma extraña, su obsesión te trajo hasta aquí. Si tengo que agradecerle a mi peor enemigo por el hecho de tenerte a mi lado hoy, entonces lo hago. Prefiero vivir amándote a ti que odiando a un fantasma. Bomi se hundió en su pecho, sollozando en silencio. Ese día, los últimos restos del laboratorio fueron enterrados bajo una avalancha provocada por Goku, sellando el pasado para siempre. Goku, dijo ella cuando recuperó el aliento. ¿Sí? No me dejes sola. Aunque el universo se apague. Te lo prometo, Bomi. Donde tú vayas, Miki te seguirá. El viaje a través del vacío. Goku y Bomi ya no estaban atados por la gravedad de una tierra que apenas comenzaba a sanar. Para ellos, el cielo no era un límite, sino un patio de juegos que aguardaba ser redescubierto. No necesitaron naves espaciales. Bomi, utilizando la tecnología de desplazamiento molecular integrada en su cuerpo y potenciada por la energía casi infinita de Goku, creó una burbuja de realidad estable. Dentro de ese halo de luz plateada y magenta, ambos se elevaron, dejando atrás el manto azul de la Tierra hasta que se convirtió en una canica brillante en la oscuridad. Se detuvieron en el corazón de una nebulosa lejana, un lugar donde los gases estelares pintaban el espacio de púrpuras, oros y turquesas. «Es hermoso», susurró Bomi. Su voz no necesitaba aire para viajar, pues sus mentes estaban entrelazadas por el vínculo que habían forjado. En los mapas de Gero, estos solo eran coordenadas y niveles de radiación. Nunca pensé que el universo fuera tan vivo. Goku flotaba a su lado, con el cabello plateado ondeando como si estuviera bajo el agua. No llevaba su rojí habitual, sino una túnica sencilla que parecía hecha de luz estelar. Una vez vine por aquí hace mucho tiempo, dijo Goku, señalando hacia una dirección donde antes residía un planeta poderoso. Pero siempre iba con prisa. Iba a pelear, a salvar a alguien, o a entrenar. Es la primera vez que me detengo a mirar. Bomi se impulsó suavemente y comenzó a girar en el vacío. Sus ojos azules captaban espectros de luz que ningún humano podría ver. Mira eso, Goku, dijo ella, señalando el nacimiento de una estrella. Es una explosión de energía pura. Millones de años de caos colapsando para crear luz. Me recuerda a ti. Goku soltó una risa y, con un movimiento instantáneo, apareció detrás de ella, tomándola de la mano. A mí. Yo me siento más como ese cometa de allá, señaló una estela de hielo y roca que pasaba a gran velocidad. Siempre moviéndome sin saber muy bien hacia dónde, hasta que choqué contigo. Bomi se giró en sus brazos. En la ausencia de gravedad, sus cuerpos se entrelazaban con una ligereza divina. Ella acarició el rostro de Goku, maravillada de que un ser con el poder de destruir galaxias pudiera ser tan cálido. Si chocaste conmigo, entonces yo soy el planeta que te atrapó en su órbita, respondió ella con una sonrisa coqueta. Ya no puedes escapar, guerrero de plata. Mientras navegaban cerca de los restos de lo que alguna vez fue el sector de Freezer, Goku se quedó pensativo. Sintió una punzada de nostalgia al ver los fragmentos de mundos que ya no albergaban vida.
A veces me pregunto si los demás nos están viendo desde algún lugar, confesó Goku. Bellita se burlaría de mí por estar aquí flotando sin hacer nada. Bomi se acercó y apoyó su cabeza en el pecho de él. Podía sentir el núcleo de energía del Saiyajin, un latido rítmico que era la música de su existencia. Si nos están viendo, están celosos. Porque nosotros tenemos algo que ellos no tuvieron. El tiempo suficiente para entender que la paz es el desafío más difícil de todos. El Saiyajin la rodeó con sus brazos, y por un momento, la luz del Ultra Instinto se intensificó, envolviendo a ambos en un resplandor que eclipsó a las estrellas cercanas. En ese rincón del universo, el tiempo se detuvo. ¿A dónde quieres ir ahora?, preguntó el Son. Podemos ir al borde del universo si quieres. O buscar un planeta de cristal. Lo que tú quieras, Bomi. Bomi levantó la vista y lo besó, un beso que sabía a eternidad y a polvo de estrellas. No importa la galaxia, Goku. Mientras tus ojos sigan siendo lo primero que ve al despertar, cualquier lugar es mi hogar. Siguieron volando, dos luces gemelas atravesando la negrura, recordándole al universo que, aunque los dioses y los demonios mueran, el amor nacido del caos es lo único que puede brillar para siempre. Tiempo después. La luz del atardecer no era naranja, sino de un violeta profundo, reflejo de una atmósfera purificada por milenios de paz. Goku y Bomi estaban de pie en el borde de un acantilado que antes fue parte de las montañas del norte, observando cómo la primera civilización de esta nueva tierra comenzaba a organizar sus vidas. El Saiyajin permanecía en silencio, con el cabello plateado brillando con una luminiscencia tenue. Sus manos, que una vez fueron endurecidas por el combate, ahora sostenían con delicadeza una pequeña flor que un niño de la aldea le había regalado. ¿Te das cuenta de lo que hemos hecho, Goku?, preguntó Bomi, rompiendo el silencio. Ella vestía una túnica blanca que contrastaba con su piel rosada, y sus ojos ya no analizaban el mundo como datos, sino con una ternura casi maternal. Les hemos dado un mundo sin el concepto de enemigo. Para ellos, tú eres una leyenda viviente, pero no una leyenda de guerra. Goku sonrió, una sonrisa que parecía contener toda la sabiduría del universo. Es extraño, Bomi. Durante siglos, mi única forma de conectar con los demás era peleando. Si alguien era fuerte, yo quería conocerlo. Si alguien era malo, yo tenía que detenerlo. Pero a estos niños, no quiero enseñarles a dar un golpe. Quiero que miren el cielo y no tengan miedo de lo que hay allí arriba. La androide se acercó y entrelazó sus dedos con los de él. La diferencia de temperatura era notable. Goku irradiaba el calor constante de un sol interno debido a su estado divino, mientras que Bomi tenía la frescura de un mecanismo perfecto. A veces, susurró ella, apoyando la cabeza en su hombro, todavía tengo miedo de que esto sea una simulación de mi memoria dañada. Que en cualquier momento despierte en ese laboratorio oscuro y tú seas solo una foto en una computadora de Gero. Goku dejó la flor en el suelo y la tomó por ambos hombros, obligándola a mirarlo. Sus ojos grises, profundos como galaxias, se clavaron en los de ella. Toca mi cara, Bomi, le pidió. Siente esto. Ella subió sus manos y acarició sus mejillas. Sintió la textura de su piel, el pulso firme en su cuello y la respiración pausada que movía su pecho. No era un holograma. Era el hombre que había desafiado a la muerte misma para esperarla. Ninguna máquina podría inventar lo que siento cuando me miras, dijo Goku con voz ronca. Ni siquiera la mente de Gero podría haber imaginado que tú y yo terminaríamos cuidando un jardín juntos al final de los tiempos. Bomi dejó escapar un suspiro que fue mitad risa y mitad sollozo. Se sintió pequeña, no por debilidad, sino por la inmensidad del amor que la rodeaba. El odio que una vez sintió por el Saiyajin que mató a su familia se había transmutado en una gratitud absoluta. Él no solo la había perdonado, la había redimido. Amor, si algún día mi cuerpo falla, si mi energía sintética se agota, empezó a decir ella. No lo hará, la interrumpió él, sellando sus labios con un beso breve pero cargado de una promesa eterna. Y si ocurre, buscaré la forma de traerte de vuelta. Ya lo hice una vez sin saberlo, esperando 1000 años hasta que despertaste. Lo haría 1.000.000 de veces más. Bomi sonrió, esta vez con total seguridad.
se dio la vuelta para seguir mirando hacia el valle, donde las primeras antorchas de la aldea empezaban a brillar como estrellas terrestres. Entonces, supongo que tenemos mucho trabajo que hacer, mi guerrero de plata, dijo ella, recuperando su tono audaz y científico. Mañana quiero empezar a enseñarles cómo canalizar su energía para sanar la tierra, no solo para calentarla. El Saiyajin rió, abrazándola por la espalda y descansando su mentón en su coronilla. Como digas, Bomi. Tú eres la jefa de este nuevo mundo. Yo solo soy el que se asegura de que nadie interrumpa tu trabajo. Se quedaron allí, dos figuras inmortales recortadas contra el horizonte, siendo el puente entre un pasado de destrucción y un futuro que, por primera vez en la historia de la Tierra, prometía ser infinito. Para Bomi, el Goku que conoció al despertar no era el hombre impetuoso de los archivos de Gero. Este Goku era una fuerza de la naturaleza. Sus movimientos no tenían intención, solo armonía. Sus ojos plateados no parpadeaban ante el peligro, y su piel emitía un calor constante, casi estelar. Una tarde, mientras ella intentaba calibrar un sensor de energía cerca de él, se frustró. La aguja del dispositivo giraba sin control. Es imposible, exclamó Bomi, lanzando el sensor a la hierba. Tu energía no tiene picos ni valles. Es un flujo infinito. ¿Cómo puedes vivir así? ¿Cómo puedes ser tan perfecto y a la vez tan ausente? Goku, que estaba de pie observando una hilera de hormigas cruzar un tronco, se giró con una lentitud fluida. No hizo ruido al moverse. El aire simplemente se apartaba a su paso. No estoy ausente, Bomi, su voz sonaba como un eco en una catedral. Es solo que ya no necesito pensar para ser. Antes, mi mente era un ruido constante de ataca, esquiva, gana. Ahora solo escucho al mundo. Te escucho a ti. Bomi se acercó y le puso una mano en el pecho. A través del doji desgastado, sintió la vibración de su ki divino. Para ella, que era una criatura de lógica, cables y hambre biológica, la perfección de Goku era un insulto y un imán al mismo tiempo. Te odio por esto, susurró ella, aunque sus dedos se cerraron sobre su tela. Te odio porque eres un dios y yo sigo siendo una máquina diseñada por un viejo amargado. Tú estás en paz con el universo, y yo todavía tengo hambre. Goku no respondió con palabras de inmediato. Debido a su doctrina, su cuerpo no reaccionó de inmediato a la tristeza de Bomi antes que su mente. Sus brazos la rodearon de forma instintiva, con una precisión que encajaba perfectamente con la anatomía de ella. Tú eres mi ancla, Bomi, dijo él, apoyando su frente contra la de ella. El brillo plateado de sus ojos pareció suavizarse. Si no estuvieras aquí, mi espíritu se perdería en las estrellas. Tu hambre, como tú la llamas, es lo que me recuerda que todavía estoy en la tierra. Tu imperfección es lo más real que he sentido en 1000 años. Ese fue el momento en que el acercamiento se volvió irrevocable. Bomi comprendió que el Son no era un dios distante por elección, sino por evolución, y que ella era el único ser capaz de entender la soledad de esa cima. Ella comenzó a usar su ciencia no para superarlo, sino para acompañarlo. Creó un convertidor de energía que transformaba el exceso de calor divino que Goku emitía en sustento para su propio cuerpo androide. Mira esto, le dijo una noche, mostrándole un pequeño cristal en su muñeca que brillaba con luz plateada. Ahora vivo de ti, literalmente. Tu paz alimenta mi hambre. Goku sonrió, una de esas sonrisas raras que rompían la solemnidad de su estado base. Entonces ahora somos un circuito, ¿verdad? Como los que instalaba Bulma. Bomi se rió, una risa clara que resonó en el valle vacío. Mucho más complejo que eso, tonto. Somos una simbiosis. El dios y la androide. El fin de la evolución y el fin de la tecnología. Una noche, bajo la sombra de la nueva civilización que empezaba a gatear en el valle, Bomi se detuvo frente a él. La luz de la luna se reflejaba en el cabello plateado de Goku. ¿Puedes sentir esto antes de que ocurra?, preguntó ella, desafiante, refiriéndose a su capacidad de reacción infinita. Mi cuerpo sabe lo que vas a hacer, respondió Goku con suavidad, pero mi corazón quiere ser sorprendido. Bomi lo besó. Fue un choque de mundos. El frío sintético de sus labios contra el calor divino de los de él. En ese instante, el ultra instinto de Goku no reaccionó para esquivar o protegerse.
reaccionó para fundirse. El aura plateada de él envolvió el cuerpo de ella, y por un segundo, Bomi pudo ver lo que él veía. Un universo hecho de hilos de luz, donde el tiempo no existía y donde ellos dos eran el único punto fijo en la eternidad. Desde ese día, no hubo más ciencia contra divinidad. Solo hubo dos náufragos del tiempo que decidieron que, si el universo les había dado la inmortalidad, ellos le devolverían el amor. Más tarde, la crianza de los nuevos hijos de la Tierra no se parecía a nada que el universo hubiera visto. No había escuelas de cemento ni ejércitos. Solo el valle, el conocimiento de un genio y la presencia de un ser que caminaba en la frontera de lo divino. Los niños, a quienes Bomi había diseñado para tener una conexión natural con el Ki, crecían viendo a Goku y Bomi no como padres convencionales, sino como las fuerzas fundamentales del mundo. Goku, en su estado de actual, no les enseñaba a pelear con ira. A menudo se le veía en el claro de un bosque, rodeado de una docena de niños sentados en silencio. No traten de mover el aire, les decía Goku, con su voz calmada y profunda. Siéntanse parte de él. El aire ya sabe a dónde ir, ustedes solo tienen que dejar que sus cuerpos lo sigan. Un pequeño niño intentó lanzar un golpe hacia una hoja que caía. Su movimiento fue brusco y torpe. Goku, sin mirarlo, simplemente movió un dedo en el aire, y la corriente generada llevó la mano del niño hacia la trayectoria exacta de la hoja con una suavidad asombrosa. Eso es, pequeño, sonrió Goku, y sus ojos plateados brillaron con una calidez que calmaba cualquier ansiedad. No hay esfuerzo en la fuerza de verdad. Solo hay verdad. Mientras Goku enseñaba la conexión espiritual, Bomi se encargaba de la estructura. En su laboratorio hogar, los niños aprendían sobre la composición de la materia y la responsabilidad del poder. Ella era la que ponía los límites, la que recordaba que la ciencia sin corazón fue lo que destruyó el mundo anterior. Ustedes son el equilibrio, les decía Bomi, mientras les enseñaba a usar dispositivos solares para sus pequeñas aldeas. Tienen la fuerza de un Saiyajin en sus venas, pero la mente de un creador. Si alguna vez sienten que el hambre de poder los consume, miren a Goku. Él es el poder más grande que existe, y sin embargo, prefiere ver cómo crecen las flores que conquistar una galaxia. Una noche, después de un día largo de enseñanza, dos de los niños más pequeños se quedaron dormidos en la cabaña de los Eternos. Goku los cargó con una delicadeza sobrenatural. Su cuerpo, que podía resistir el impacto de un planeta, trataba a los niños como si fueran pétalos de cristal. Bomi observaba la escena desde la puerta, apoyada en el marco, con una tableta de datos en la mano que pronto dejó de lado. «Te ven como a un sol, Goku», susurró ella, acercándose cuando él terminó de acomodarlos. «A veces me pregunto si entienden que eres un hombre y no solo una montaña de paz». Goku se giró, y en la penumbra de la habitación, su aura plateada era el único faro. «Ellos me enseñan más a mí, Bomi. Me recuerdan cómo era yo antes de las guerras. Me recuerdan que el ultra instinto no es solo para pelear, sino para vivir cada segundo como si fuera el único». Bomi lo abrazó por la cintura, sintiendo el calor base de su cuerpo divino. «He estado revisando sus códigos genéticos. Son perfectos, Goku. Son curiosos, compasivos, y tienen esa terquedad tuya de no rendirse nunca». «Eso es gracias a ti», respondió él, rodeándola con sus brazos y besando su frente. «Tú les diste el orden. Yo solo les enseño a respirar». En ese momento, uno de los niños se le movió en sueños y murmuró algo sobre volar. Goku y Bomi se miraron, compartiendo un entendimiento que solo los siglos pueden dar. Ya no eran las armas de una guerra antigua. Eran los guardianes de una infancia que nunca terminaría mientras ellos estuvieran allí. En este nuevo mundo, la educación no era sobre quién era el más fuerte, sino sobre quién podía estar más en paz con el universo. Bajo la guía de la ciencia de Bomi y la base divina de Goku, la humanidad finalmente tenía una oportunidad de ser feliz. El aire en la cima de la montaña pareció cristalizarse. En ese estado, Goku no necesitaba palabras para comprender el cambio en el pulso de Bomi. Sus sentidos, agudizados hasta el límite de lo divino, percibieron como los circuitos biológicos de la androide comenzaban a sobrecalentarse, no por un fallo técnico, sino por una respuesta orgánica que ella misma había olvidado que poseía.
Bomi soltó la tableta de datos, que cayó sobre la madera con un sonido seco, quedando olvidada. Sus manos buscaron con desesperación el rostro de Goku. El frío metálico que solía definir su naturaleza fue reemplazado por un calor ardiente, una fiebre de vida que buscaba una salida. Goku, susurró ella, y sus ojos azules brillaron con una intensidad eléctrica. Mi sistema no puede procesar lo que siento. Es como si cada una de mis células estuviera gritando tu nombre. Goku no respondió con la calma distante de un dios. Por primera vez en eones, la serenidad del Migate no Goku se transformó en una tormenta controlada. El aura plateada que siempre lo rodeaba se volvió violenta, expandiéndose y envolviendo a ambos en un capullo de luz blanca y pura que los aisló del resto del universo. Él la atrajo así con una fuerza que desbordaba deseo. El contacto de sus cuerpos fue como el choque de dos estrellas. El calor divino de él contra la energía bioorgánica de ella. Goku la besó con una pasión que no entendía de límites. Ya no era el maestro, ni el protector. Era el hombre que había esperado 1000 años por ese instante de conexión total. En su estado de instinto puro, cada caricia era perfecta, cada roce estaba sincronizado con el latido del corazón de Bomi. Bomi, por su parte, se dejó llevar por el caos. Su mente brillante, siempre llena de cálculos y planes, se apagó para dejar que sus instintos tomaran el mando. Sus uñas se clavaron en la espalda de Goku mientras sentía cómo la energía plateada de él se filtraba por sus poros, inundándola, reclamándola. No te detengas, jadeó ella entre besos. Llena este vacío, Goku. No quiero ser solo una máquina, quiero sentir que estoy viva a través de ti. El aura plateada comenzó a mezclarse con destellos rosados y magentas que brotaban de Bomi. El resplandor era tan potente que los habitantes del valle miraron hacia la montaña, creyendo que un segundo sol había nacido en la cima. Pero no era un sol. Era la manifestación física de dos seres infinitos rindiéndose el uno al otro. Goku la cargó, llevándola hacia el interior de la cabaña, mientras el suelo mismo vibraba bajo sus pies. En ese espacio sagrado, la nostalgia de 1000 años y el odio convertido en devoción estallaron en un acto de creación pura. El ultra instinto de Goku ya no buscaba la defensa. Buscaba la entrega absoluta. En medio de ese calor sofocante y esa luz cegadora, la barrera entre la tecnología y la divinidad desapareció. Solo quedaron dos seres, fundidos en un abrazo que desafiaba al tiempo, dejando que el instinto dictara el ritmo de una noche en la que el primer ser nacido de la unión de un dios y una androide comenzó a ser una posibilidad real en las entrañas de la vida. El interior de la cabaña, construido con madera de árboles milenarios, estaba sumergido en una penumbra cálida que solo era rota por el fulgor plateado que emanaba de la piel de Goku. No era la primera vez que sus cuerpos se encontraban. A lo largo de los siglos, habían buscado consuelo el uno en el otro para mitigar la carga de la inmortalidad. Sin embargo, esta noche el aire vibraba con una frecuencia distinta. Esta vez no era un acto de compañía o de alivio. Esta vez era una entrega definitiva. Goku la recostó sobre las sábanas de seda sintética que ella misma había fabricado, pero no hubo brusquedad. Su estado de Migate no Goku hacía que cada uno de sus movimientos fuera una coreografía de precisión absoluta y ternura sobrenatural. Sus manos, grandes y cálidas, recorrieron el cuerpo de Bomi con una veneración que la hizo estremecer. Goku, ¿te sientes diferente?, susurró ella, con la respiración entrecortada. Él se inclinó sobre ella, y sus ojos grises parecieron fundirse con los rosados de la androide. Siempre te he amado, Bomi, respondió él con una voz que era como un murmullo de trueno. Pero hoy, mi cuerpo no solo quiere protegerte. Quiere ser parte de ti para siempre. Cuando sus pieles se rozaron sin barreras, la sensación fue eléctrica. Bomi sintió como el ki divino de Goku, esa energía serena y vasta, empezaba a filtrarse en sus circuitos orgánicos, calmando el hambre voraz de su programación y reemplazándola con una plenitud absoluta. Por su parte, Goku sentía la complejidad de Bomi, el latido de su corazón sintético orgánico rindiéndose ante él, invitándolo a entrar en el santuario de su ser. El acto fue una danza de luces. El aura plateada de Goku envolvió la habitación, y a medida que el calor aumentaba, destellos de luz magenta brotaban de Bomi, entrelazándose con el brillo de él como dos galaxias colisionando en cámara lenta.
No hubo palabras, porque en ese estado de conexión total, el ultra instinto de Goku transmitía cada una de sus emociones. La nostalgia de los amigos que perdió, la gratitud de haberla encontrado y el deseo ferviente de que ella fuera el inicio de algo nuevo. Bomi respondió abriéndose por completo, permitiendo que la esencia de Goku llegara hasta los rincones más profundos de su biomateria. Se dejaron llevar por un ritmo que no dictaba la mente, sino la propia naturaleza del universo. En cada beso y en cada caricia, había una intensidad que trascendía lo físico. Se sentía como si el planeta mismo estuviera conteniendo el aliento, reconociendo que lo que sucedía en esa habitación era el nuevo Génesis. A diferencia de sus encuentros anteriores, donde el placer era un refugio contra la soledad, esta vez había un propósito sagrado. Bomi sintió como el poder de Goku no solo la poseía, sino que la reparaba, santificando su origen artificial y otorgándole la capacidad de albergar la vida de una manera que la ciencia nunca podría explicar. Cuando el clímax de su unión llegó, no fue una explosión de violencia, sino una expansión de luz blanca que iluminó la montaña entera. En ese instante de comunión suprema, ambos supieron que habían dejado de ser dos individuos para convertirse en el origen de una nueva estirpe. Abrazados, con el sudor brillando como polvo de estrellas sobre sus cuerpos y el aura de Goku volviendo a su estado de calma base, se quedaron en silencio. El calor aún persistía, pero ahora era el calor de una semilla que acababa de ser plantada en la eternidad. Tiempo después. Los meses que siguieron a aquella noche no solo cambiaron la vida en la cabaña de la montaña, sino que alteraron el pulso mismo del planeta. El embarazo de Bomi no fue un proceso biológico ordinario. Fue una maravilla de la ingeniería divina y la evolución biológica. Durante el primer mes, Bomi notó que sus sensores internos empezaban a dar lecturas erróneas. Como científica, su primer instinto fue intentar calibrar su sistema, pero pronto comprendió que no se trataba de un fallo. En su vientre, una concentración de energía plateada y carmesí había comenzado a latir con un ritmo propio. Goku, mira esto, dijo ella una mañana, mientras descansaba en el balcón. Goku, inexpresivo, como así siempre, se acercó y simplemente puso su mano sobre el vientre de Bomi. No necesitó dispositivos. Sus ojos plateados se abrieron con una sorpresa que rara vez mostraba. «Puedo sentirlo», susurró Goku. «No es solo un ki. Es como si una pequeña estrella estuviera naciendo dentro de ti. Es tranquilo, pero tiene una fuerza que parece no tener fin». A medida que avanzaba el segundo y tercer mes, el cuerpo de Bomi empezó a emitir un tenue resplandor constante. Su hambre voraz, aquella maldición de su diseño original, desapareció por completo. Ya no necesitaba consumir energía externa. El ser que crecía en su interior parecía estar en perfecta simbiosis con ella, alimentándola con la energía pura que heredaba de su padre. Bomi se volvió más serena. Su mente, antes una supercomputadora que nunca descansaba, encontró una paz que emulaba la de Goku. A menudo se le veía sentada entre los cerezos, hablando en susurros a su vientre, explicándole las leyes de la física y las historias de los guerreros que una vez protegieron ese suelo. «Va a tener tu terquedad, Goku», le decía ella con una sonrisa, mientras sentía una patada que hacía vibrar el aire a su alrededor. Pero tiene una forma de procesar la energía que es puramente lógica. Es un equilibrio perfecto. Goku, por su parte, se volvió un protector absoluto. Aunque su ultra instinto lo mantenía en un estado de calma, su aura se expandió para cubrir toda la montaña. Ninguna tormenta, ningún animal salvaje y ninguna perturbación climática se atrevía a tocar el santuario donde Bomi descansaba. Él ya no entrenaba de la misma manera. Sus movimientos ahora eran lentos, protectores. A veces, los niños de la aldea subían a la montaña con ofrendas de frutas y flores, sintiendo que algo sagrado estaba ocurriendo. Goku los recibía con una sonrisa, pero sus ojos siempre volvían a Bomi. ¿Sientes eso, Bomi?, preguntó Goku una noche, mientras ambos observaban las constelaciones. El planeta entero parece estar esperando. Como si supiera que lo que viene va a cambiarlo todo. Para el quinto mes, la conexión entre ambos era tan profunda que ya no necesitaban hablar.
El aura de Goku se había entrelazado con los sistemas de Bombi de tal manera que él podía sentir el estado de salud del bebé en cada segundo. Bombi ya no se sentía como una androide. Las partes mecánicas de su ser parecían haber sido santificadas por la presencia del niño. Sus circuitos se habían vuelto orgánicos, su piel era más cálida que nunca y sus ojos azules habían adquirido un matiz plateado en las pupilas. Habían dejado de ser las reliquias de un pasado de guerra. Se habían convertido en el suelo y la semilla. Y mientras el vientre de Bombi seguía creciendo, cargado con el primer ser nacido de la unión genuina entre el límite de la ciencia y el estado de los dioses, ambos sabían que la soledad de 1000 años había sido solo el preludio para este milagro. El día del nacimiento no fue un evento silencioso. El cielo sobre la tierra se tiñó de un blanco perlado y las auroras boreales descendieron hasta rozar las copas de los árboles, como si el universo entero estuviera conteniendo el aliento. En el interior de la cabaña, la luz era tan intensa que las paredes parecían volverse transparentes. Bombi estaba recostada, rodeada por el aura protectora de Goku, quien no se había separado de ella ni un segundo. El proceso no fue de dolor, sino de una expansión de energía sobrecogedora. De repente, una onda de choque de ki puro barrió el planeta, pero no para destruir, sino para revitalizar. Las flores marchitas florecieron al instante y los ríos brillaron con luz propia. En el centro de ese resplandor, dos llantos cristalinos rompieron el silencio de milenios. Bombi, exhausta pero con una expresión de plenitud que borraba cualquier rastro de su pasado como androide, sostenía dos pequeños bultos envueltos en luz. «Son dos, Goku», susurró ella, con lágrimas plateadas corriendo por sus mejillas. «Son gemelos». Él se acercó, y su estado de ultra instinto base vibró con una emoción que casi rompe su serenidad divina. Al ver a los dos pequeños, sintió un golpe de nostalgia tan poderoso que por un momento vio las sombras de su vida anterior. Uno de los bebés tenía una mirada serena y una chispa de inteligencia profunda en sus ojos oscuros. El otro, una sonrisa pequeña y una energía inquieta que parecía querer saltar de los brazos de su madre. Goku extendió sus dedos y los bebés, instintivamente, se aferraron a ellos con una fuerza asombrosa. En ese contacto, el Saiyajin tomó una decisión. «Bombi, hace mucho tiempo, tuve una familia que amé con toda mi alma», dijo Goku con la voz entrecortada por la emoción. «Estos niños son el comienzo de un nuevo mundo, pero quiero que lleven el fuego de los que estuvieron antes». Tomó al niño que lo miraba con curiosidad analítica. «A él lo llamaremos Gohan. Por el hijo que fue mi mayor orgullo y el hombre más sabio que conocí». Luego miró al pequeño más enérgico, quien ya empezaba a emitir pequeñas chispas de luz plateada. «Y a él, lo llamaremos Goten. Por el hijo que siempre trajo alegría a mi casa y que nunca tuvo miedo de nada». Bombi sonrió, repitiendo los nombres en voz baja. Sentía que, al nombrarlos así, Goku no solo estaba honrando su pasado, sino que estaba sanando las heridas del tiempo. Gohan y Goten no eran copias de los anteriores. Eran seres nuevos, nacidos de la unión de la divinidad y la ciencia, destinados a liderar la humanidad que crecía en el valle. «Gohan y Goten», dijo Bombi, besando la frente de ambos. «Los hijos de la paz». Esa noche, los aldeanos vieron dos nuevas estrellas aparecer en el firmamento, justo encima de la montaña de los eternos. El ciclo se había completado. El guerrero de plata y la mujer de la sabiduría ya no estaban solos en su eternidad. Ahora, la risa de dos niños llenaba la cabaña, asegurando que el nombre de los Saiyajin y el legado de Bombi vivirían para siempre en una tierra que, finalmente, volvía a ser un hogar. 10.000 años después. El tiempo, ese río implacable que una vez devoró a los guerreros Z y a la civilización de Gero, se había convertido en un suave remanso para los habitantes de la nueva tierra. Goku y Bombi ya no eran solo habitantes de la montaña. Se habían convertido en las figuras primordiales de un mito viviente. El mundo bajo su custodia era un paraíso de tecnología orgánica y paz espiritual, donde la guerra era un concepto arqueológico. Gohan y Goten habían crecido. No eran simples guerreros, sino los príncipes de la creación. Gohan, con la mente analítica de su madre y la calma de su padre, había codificado las leyes del ki en una ciencia exacta que permitía a los humanos viajar entre dimensiones.
Goten, por su parte, era el espíritu del planeta, un explorador que había llevado la vida a Marte y a las lunas de Júpiter, siempre regresando a la Tierra con historias de nuevos mundos. Omi, sentada en el mismo balcón donde una vez sintió el primer latido de sus hijos, observaba el horizonte. Su cuerpo androide, ahora completamente transmutado por la energía divina de Goku, no mostraba signos de desgaste, pero su alma se sentía llena, como un libro cuya última página es la más hermosa de todas. El Son se acercó a ella. Su Migate no Goku era ahora tan puro que su cuerpo parecía estar hecho de cristal y polvo de estrellas. Ya no necesitaba caminar. Simplemente se manifestaba donde su voluntad lo deseaba. Se sentó al lado de Bommi y le tomó la mano. Bommi, dijo él, y su voz resonó no solo en sus oídos, sino en su propia esencia. ¿Sientes eso? El equilibrio es perfecto. El universo está en armonía. Bommi sonrió y recostó su cabeza en el hombro de su compañero de eones. Lo logramos, Goku. Aquella noche en la cueva, cuando solo había nieve y odio, parece que fue hace un segundo y, a la vez, hace una eternidad. Mis hijos ya no me necesitan. El mundo ya no nos necesita. El dios miró hacia el cielo, donde las almas de sus antiguos amigos, hace mucho tiempo fundidas con el cosmos, parecían saludarlo desde el brillo de las estrellas. He cumplido mi promesa. No te dejé sola en la oscuridad. Esa tarde, el sol no se puso de manera convencional. En lugar de eso, una luz plateada y magenta comenzó a emanar desde la montaña de los eternos. Gohan y Goten, desde distintos puntos del sistema solar, se detuvieron y miraron hacia la Tierra. Sintieron un tirón de amor y paz, un mensaje final de sus padres. El jardín es suyo. Cuídenlo. El Saiyajin y Bommi se pusieron en pie. No hubo dolor, no hubo muerte. Simplemente decidieron que su labor como guardianes físicos había terminado. En un abrazo final, sus cuerpos se desintegraron en millones de partículas de luz. La doctrina egoísta de Goku y la conciencia perfecta de Bommi se fundieron, no para desaparecer, sino para convertirse en el aura protectora del planeta. Miles de años después, cuando los niños de la nueva Tierra preguntaban quiénes eran esos dos seres que aparecían en las constelaciones, los ancianos les contaban la historia del guerrero de plata que no podía morir y la mujer que aprendió a amar después de ser creada para odiar. Decían que, si prestabas suficiente atención en el silencio de la montaña, aún podías escuchar dos voces susurrando en el viento. Una voz era alegre y tranquila, invitándote a superar tus límites. La otra era inteligente y dulce, recordándote que la vida es el experimento más valioso. Goku y Bommi ya no estaban en la Tierra, porque ahora eran la Tierra. Su amor, nacido de las cenizas de un mundo muerto, se había convertido en la luz que aseguraba que, mientras el universo existiera, nunca más volvería a haber una noche sin estrellas. Fin del shot.